Hola brujitos, brujitas y brujites y bienvenidos al podcast de la Bruja Medusa sin censura. Espero que hayáis tenido una muy buena semana. Yo ya ni siquiera voy a intentar disimular. Este año es una gran mierda y conforme pasan los días continúa siendo una mierda todavía más grande. Por lo tanto, no tengo ninguna novedad que contar, salvo que sigue siendo la misma mierda que la semana pasada, la misma mierda que la anterior, la misma mierda que el mes pasado y que el anterior también. 2022 pues es lo que hay, ¿eh? Entonces lo dejo ahí. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante. Hice algunos vídeos de TikTok, pero como sabéis, en 3 minutos no puedo explicar nada. Y quería hablar de técnicas de manipulación que se utilizan, obviamente, para manipular a las personas. Y antes de hablar de ellas, quiero aclarar que no todas las personas que las hace, que puede ser tanto hombres como mujeres, no quien la hace tiene por qué ser narcisista. Sí es verdad que los narcisistas las utilizan, pero también puede ser, y ahora lo explicaré en un rato, que haya personas que utilicen estas técnicas o se comporten de esta manera, bien por el apego evitativo que tienen, bien por traumas, bien por dificultad con la intimidad, etc. Pero bueno, vamos a ello. Pero antes de ir a ello, por supuesto, os recuerdo que por favor le deis las 5 estrellas en Spotify y si podéis poner una crítica en Apple, y también me podéis seguir en YouTube, que estoy subiendo el podcast en YouTube, os podéis suscribir, soy obviamente la Bruja Medusa, dejaré abajo el link. Y ahora sí, vamos con las técnicas de manipulación con las que tenemos que estar atentos y atentas. La primera técnica de manipulación, conocida como love bombing, en español bombardeo amoroso. El término hace referencia a un patrón de comportamiento excesivamente afectivo que típicamente ocurre al comienzo de una relación, a menudo romántica, en la que una parte bombardea a la otra con exhibiciones exageradas de adoración y atención. Este comportamiento puede incluir bañar a la otra persona con regalos y cumplidos, declarar amor temprano y o tomar medidas para permanecer en contacto constante y pasar cada vez más tiempo juntos. Las señales más comunes del bombardeo amoroso son numerosos regalos extravagantes o caros, particularmente al principio de la relación, adulación excesiva y o exagerada, declaraciones tempranas, frecuentes y o extremas de amor y afecto, como por ejemplo decir te quiero, te amo, eres mi alma gemela o eres todo lo que estoy buscando. Esto suele decirse en la primera, segunda, tercera cita demasiado pronto. También intentos de estar en contacto constante, por ejemplo, bombardear con mensajes de texto sin parar o llamadas telefónicas, buscar compromiso rápido en una relación romántica, muestras de necesidad emocional y reactividad. La otra persona puede molestarse si tienes planes o no respondes a la comunicación de inmediato. Y también es cuando la persona ignora los intentos de la otra persona por establecer límites. Bien, cuando hablamos de adulación, incluso regalos, ¿no? Mucha gente piensa que es normal, ¿no? Cuando se empieza a salir con una persona, pues que te diga que eres maravillosa, que eres tal, que eres cual, que eres lo que siempre habría soñado o lo que siempre había estado buscando, ¿no? Y solemos caer porque puede pillarnos en una mala etapa, porque es lo que queremos oír, y esto la gente que lo suele hacer sabe, ¿no? Pero cuando estamos empezando a tener citas, cuando
ni siquiera ha empezado la relación, cuando estamos conociendo a alguien, le estamos conociendo. No puedes conocer a una persona 2, 3 o en 4 citas. Es imposible. No puedes saber si es la mujer o el hombre de tu vida en tan poco tiempo porque no le conoces. Por lo tanto, o bien esta persona a base de adulaciones y decir que te quiere y que te ama y que eres todo lo que has soñado, o bien está proyectando en ti una imagen que no existe y está creando una fantasía, o bien está llevando a cabo el love bombing porque está diciendo lo que cree que tú quieres escuchar y entonces él o ella poder salirse con la suya, puede querer relaciones sexuales y cree que haciendo estas adulaciones o estos regalos, estas declaraciones de amor, pues que lo va a lograr. O también puede ser que sea una persona, como he dicho antes, narcisista y que utilice esta técnica para ganarse tu confianza y que bajes la guardia. Pero es muy importante recordar siempre que conocer a una persona lleva tiempo. De hecho, a veces llevas meses con una persona y no la llegas a conocer del todo, porque tienen muros o porque las personas somos difíciles de conocer, nos conocemos ya nosotros mismos, ¿no? Entonces, el amor sano, las relaciones sanas van despacio, no es normal que alguien te diga que te ama a la segunda cita o que no ha conocido a nadie igual en la primera. Cosas así no son normales. Esto es una señal para parar y ver una bandera roja. Bandera roja, mucha gente lo confunde con el romper el contacto de inmediato. Bandera roja es parar y ver qué está pasando y estar alerta. Cuando alguien se comporta de esta manera tan aduladora, paramos, vemos qué está pasando, nos preguntamos, ¿realmente esta persona me conoce? ¿Realmente yo conozco a esta persona? Y entonces decidimos si queremos o no seguir conociendo a esta persona, pero siempre teniendo en cuenta que realmente no nos conoce. Bien, ahora hablamos de una que odio particularmente porque me la han hecho y es difícil salir de este ciclo. Se llama refuerzo intermitente y es un patrón de trato cruel e insensible mezclado con estallidos aleatorios de afecto. El que lo lleva a cabo entrega recompensas como el afecto o como cumplidos o regalos de forma esporádica e imprescindible a lo largo del ciclo del abuso. El refuerzo intermitente hace que la víctima busque perpetuamente la aprobación del abusador mientras se conforma con las migajas de su comportamiento positivo ocasional, con la esperanza de que el abusador regrese a la fase de la luna de miel de la relación. Como he dicho, puede ser que lo haga un narcisista, pero también puede ser que lo hagan personas que tienen apego evitativo. Y serían esas relaciones en las que a veces una persona se muestra fría y luego muy cariñosa, una persona que quiere intimidad pero luego le da miedo y se aparta. Y el refuerzo intermitente es cuando primero, por ejemplo, te bombardean con el love bombing, te envían muchos mensajes, buenos días, ¿qué tal estás? Buenas noches, te echo de menos. Esto puede ser obviamente en una relación, todo es perfecto, todos son mariposas, unicornios, todo va muy bien y de repente se tira todo para atrás. Hay un comportamiento frío, distante, puede que incluso cruel y abusivo. En estos casos, por supuesto, aquí sí que hay que cortar por lo sano, si se puede, obviamente. Y luego vuelve a comportarse cuando a esta persona le apetece de la manera en la que era al principio, es decir, con cariños, con cumplidos. ¿Qué provoca esto en la víctima? Cuando los momentos placenteros son pocos y distantes entre sí, combinados con la crueldad, los circuitos de recompensa asociados con una relación tóxica en realidad se fortalecen.
Cuando el placer es predecible, nuestros circuitos de recompensa se acostumbran a él y nuestro cerebro libera menos dopamina con el tiempo cuando estás con una pareja estable. El rechazo y el caos y el torbellino emocional, la montaña rusa, crea una adicción que es mucho más duradera que la que se crea en una relación estable. La dopamina es un mensajero poderoso que nos dice lo que se siente placentero, pero también nos alerta sobre lo que es importante para la supervivencia. Literalmente nos volvemos adictos a la imprevisibilidad del ciclo del abuso, así como a los altibajos severos. Es decir, como no sabemos lo que va a pasar, como no sabemos si en este día o en este momento esta persona va a ser amable o va a ser distante, cuando es distante nos da un bajón enorme porque no sabemos qué ha pasado, en realidad no hemos hecho nada, simplemente esta persona ha cambiado por completo y nos da un bajón tremendo y nos comemos la cabeza pensando qué hemos podido hacer, qué ha podido pasar y sobre todo cómo arreglarlo. Y es entonces, cuando pasado un tiempo, unos días, una semana, viene el subidón porque esa persona se vuelve a comportar de manera cariñosa y entonces nos da ese subidón. Y como hemos tenido el bajón tan grande, el subidón, lo que habla la dopamina, es tan grande que nos volvemos adictos a eso, pese a que sabemos que seguramente va a volver a pasar. Y entonces estamos siempre temiendo estos altibajos, pero adictos a ellos porque el circuito de recompensa se ha activado del todo. Y esto es muy tóxico. Y por eso yo puse hace nada en Twitter e Instagram que dejemos de decir eso de amiga, date cuenta, ¿no? La relación en la que estás. Porque es que a veces son estas cosas que pasan. Vemos claramente desde fuera cómo a la otra persona la están manipulando o no la están tratando bien y vemos que es una relación completamente tóxica de la que tiene que salir, pero esa persona no lo ve así, está en este ciclo de toxicidad y de altibajos y es difícil salir. Por eso odio esta técnica, yo la he sufrido, me lo han hecho. En mi caso fue por estar con una persona con apego evitativo y era horrible, sobre todo el saber que era una buena persona, pero que a la mínima vulnerabilidad o al mínimo momento de intimidad salía corriendo, pero luego cuando volvía pues era una persona maravillosa y te quedas atrapada en ese bucle y en algún momento u otro tienes que romperlo, pero es profundamente adictivo y yo no pensé nunca que me pasaría esto. Yo pensaba, no, si alguien se muestra así tan frío, desaparece, deja de llamar o deja de responder o de repente dice que no quiere tener una relación y que lo dejamos, o me dejan visto no sé cuántos días, se comporta de una manera tan volátil, yo esto no lo aguanto. Yo decía eso, pero luego cuando me pasó, pues me quedé enganchada a eso y la sensación es horrible y estoy segura que a muchísimas personas les ha pasado. Pero ojo, que sea porque tenga un apego evitativo o porque tenga traumas o porque tenga miedos, no quiere decir que tú tengas que aguantar. Es decir, cuando es un narcisista, pues lo vemos muy claro, ¿no? En plan, no es una mala persona, no, esto no se va a aguantar, pero cuando es una buena persona que tiene dificultades, pues creemos que hemos de ser su terapeuta y ayudarlo, lo cual sí, en una relación, por supuesto, pero tiene que haber un feedback y tiene que haber un trabajo de la otra persona y, por supuesto, tienen que ser respetadas tus necesidades también en la relación y si no te hace feliz, tienes todo el derecho a salir de esa relación. Bien, la tercera técnica de manipulación es el gaslighting, en español luz de gas. Os explico de dónde viene el término. Se lo debemos a una película, bueno, en realidad era una obra de teatro de Patrick Hamilton y su posterior adaptación al cine en el año 1944. El guión de la cinta
Voy a hacer spoiler, pero bueno. Consiste en que la protagonista sufre un claro y evidente maltrato por parte de su marido, que manipula el entorno cercano y le hace creer que ciertos ruidos y cosas extrañas que ocurren en su ático son fruto de su imaginación, hasta el punto de hacerla creer y convencer de que está loca. El marido altera intencionadamente el entorno, cambiando las cosas de sitio para probar su teoría, convencerla de que recuerda mal las discusiones, y ella termina creyendo que de verdad está volviéndose loca. Como habréis podido adivinar, Luz de Gas es un tipo concreto de maltrato emocional y psicológico en el que la víctima poco a poco va a creer que su realidad, lo que vive y lo que siente, es mentira, que es falso o que está distorsionado debido a su propia falta de memoria o a que está volviéndose loca. Quien ejerce este abuso manipulará a la víctima de manera muy sutil, poco a poco, hasta que la víctima dude de su realidad, de su percepción y de su juicio. Repito porque esto es muy claro. La persona que sufre luz de gas, poco a poco irá dudando de su propia realidad, de su percepción, de su juicio y de su criterio, desestabilizándose e infiriendo gravemente en su calidad de vida. ¿Cómo podemos detectar la luz de gas? Bueno, pues como aquí me pone, esto lo dejaré abajo para que lo veáis porque es muy interesante. Es cuando te dicen que eres muy sensible o te hacen un comentario hiriente, te dicen que es una broma, que no se te puede decir nada, o cuando dices algo que te han dicho y niegan que eso haya sucedido. Voy a leer unas frases típicas que se dicen mucho. Eso nunca ocurrió. Estás loca. Siento mucho que pienses que te he herido. Esto parece una disculpa, pero en verdad no lo es, porque fijaos en que dice siento mucho en que creas que te he herido. Es decir, la culpa es tuya por creer que yo te he hecho daño. Yo no te he hecho daño. Tú estás así porque eres muy sensible. No es una disculpa es siento mucho haberte hecho daño o siento mucho haber dicho eso, no era mi intención, pero te he causado daño. Cuidado con estas semidisculpas que en verdad no son disculpas y te hacen sentir todavía peor. Otra es, ¿de verdad crees que yo me inventaría todo esto? ¿O de verdad crees que yo te haría algo así? Por ejemplo, tú estás viendo que te han sido infiel y le estás enseñando un mensaje de alguna amiga que te ha avisado o algo que tú estás viendo que realmente eso ha pasado. Y la otra persona que te diga, ¿realmente crees que yo te haría eso? ¿O confías más en tu amiga que en mí? Otra es, estás intentando confundirme. No, nada de lo que dices tiene sentido. Esta se utiliza para cambiar el foco de la culpa y ponerlo en la persona que está sufriendo luz de gas y hacer quedar al que hace luz de gas como el bueno, ¿no? En verdad, ¿cómo que dices que yo he hecho eso? No tiene nada sentido de lo que dices, me estás confundiendo, eres tú. Otra es, yo jamás te haría daño intencionalmente. Otra es, lo hice porque te quiero. Es muy típica de las relaciones tóxicas. Esta también es que eres demasiado sensible, con lo cual es la carta blanca para seguir manipulando y haciéndote el daño que quieren y la culpa es tuya por ser sensible. O esta otra, ya sabías cómo iba a reaccionar. Es decir, no haber hecho esto y yo no habría reaccionado de esta manera, gritándote o siendo abusivo o poniéndome de la manera que me he puesto, etcétera. O sea, culpa tuya. Eso que dices no es real, no es para tanto, hay gente que lo tiene muchísimo peor. En realidad no te sientes así,
Tú estás diciendo cómo te sientes y otra persona te está negando que esa sea tu realidad. No, en realidad no te sientes así. No, en realidad esto no te puede haber hecho tanto daño. Esto es luz de gas 100%. La luz de gas es algo muy normalizado y es la invalidación no solo de tus sentimientos y tus emociones, sino también de tu realidad. Creo que todos hemos crecido con frases típicas de no te pongas así, no es para tanto. La que he dicho antes, hay gente que lo tiene muchísimo peor o lo mío es peor. Incluso en situaciones médicas, por ejemplo, yo antes de que me diagnosticaran lo de la tiroide, la fatiga crónica, la fibromialgia, yo iba al médico y yo me acuerdo que yo decía, es que no me encuentro bien, me cuesta respirar, me cuesta caminar. Me hacían análisis y me hacían todas las pruebas, todo sale bien y me llegaron a decir varias veces, deberías pasar por psiquiatría porque tu cuerpo está bien. Y yo me acuerdo que cuando ya llevaba 2 años, porque hasta el hasta el tercero, no encontré un médico que hizo el análisis concreto y me miró la tiroide con un escáner y vio que estaba mal. Pero durante 2 años, yo al segundo, yo pensaba, a ver si lo que realmente me pasa es que está todo en mi cabeza, a ver si me lo estoy provocando yo misma, a ver si realmente no estoy tan cansada. Y llegué a un punto de que dudé de mí misma porque me habían dicho tantas veces que eso no era real, que yo llegué a dudar de mí. Y también me ha pasado en relaciones, sobre todo cuando se hacen comentarios despectivos o se hacen críticas y tú dices, no, esto no es así o no me puedes decir esto y quedarte así tan ancho y la otra persona pues dice, ay, era una broma o ya no puedo hablar, ya no puedo decir nada, ya no diré nunca nada más, mejor me callo. Cosas así, ¿no? Es en plan, o sea, me insultas o me criticas, te digo que no, que estos son mis límites, que no puedes decir estas cosas y el que se ofende es la otra persona. ¿Para qué? Para hacerte a ti sentir culpable y entonces ya está, ya te ha manipulado. Y por último, bueno, no es la última técnica de manipulación que existe, pero es la última de la que voy a hablar hoy, es el negging. El negging parece totalmente inofensivo porque se trata de un piropo o un halago disfrazado de insulto. Lo que quiere la persona que hace el negging, lo que quiere es minar tu autoestima y crearte inseguridad. Por supuesto, el negging nació en los grupos y los foros de los pick-up artists, ya sabéis, esos maravillosos miembros de la maravillosa Red Pill. Y como ya hablé en el episodio especial de la Red Pill y los pick-up artists, ellos buscan víctimas y buscan especialmente mujeres con poca autoestima o con inseguridad porque consideran que son más fáciles de manipular. Y precisamente lo que se busca a través del negging es manipular a la persona. Voy a poner ejemplos de negging. Por ejemplo, si eres morena y bajita, te dirán que le gustan las rubias y altas. Si eres muy delgada, te dirán que le gustan las curvilíneas. Si a ti te gusta leer, a él dirá que le gusta hacer deporte y que no es muy de libros. Y si a ti te gusta mucho leer y no hacer deporte, te dirá que le gustan las chicas fit. Es decir, siempre va a decir lo contrario de lo que tú eres, haces o cómo te comportas, porque necesita crear una inseguridad en ti. Y lo va a hacer de la manera como un piropo. Es decir, oh, eres muy guapa, lástima que seas gorda. O te conservas muy bien para tu edad. O sí, eres muy guapa, aunque a mí me gustan las rubias, o morenas, o más delgadas, etc. Lo contrario de lo que eres tú. También lo podéis encontrar en las apps de citas, Tinder, Bumble, Hinge, no sé cuál más hay ahora mismo. Son los típicos que ponen, si solo buscas seguidores, no le des a la derecha.
O si solo sabes poner morritos en las fotos, pasa. O me gustan las chicas inteligentes y que no sean solo físico. Cosas así, ¿no? Cosas que te hacen tener que demostrar que no eres solo un físico, que no eres tonta, que no eres menos inteligente por el cuerpo que tengas, o que pese a no ser perfecta, le puedes gustar. Es decir, siempre tienes que demostrarle algo a él porque él ya ha plantado esa semilla de inseguridad en ti, como que parece que te esté dando una oportunidad pese a que no eres perfecta ni eres su tipo. Él, gran persona, te está dando una oportunidad. En el momento en que sientas que ya tienes que demostrarle algo, ya te ha manipulado. Bueno, brujitos, brujitas y brujites, espero que os haya gustado mucho este episodio. Creo que es importante conocer estas técnicas. Por desgracia, como he dicho, hay más, pero estas son muy comunes. Yo, como he dicho, he caído, sobre todo en la de refuerzo intermitente. Ha sido como kriptonita para mí, especialmente creciendo en un hogar en el que a veces estaba mi padre, a veces no. Estoy acostumbrada, para mí es familiar el que alguien aparezca y desaparezca, y para mí, pese a que es muy doloroso, me resulta muy familiar. Y cada persona pues tiene sus traumas y tenemos nuestras inseguridades y nuestros miedos, y por desgracia hay personas que quieren utilizarlo bien para hacernos daño, bien para aprovecharse, bien porque son así. El motivo da igual. Es importante reconocer estas técnicas y salir de ahí para evitar meternos en una relación tóxica o incluso abusiva. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, escuchándome, por todos los comentarios que me enviáis, y os veo, espero estar mejor la semana que viene. Yo creo que sí, porque ya me está a punto de llegar la medicación de la tiroide, entonces creo que ya sí, os puedo decir que os veo la semana que viene. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.